Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Soy Elías Shin, pastor de la iglesia de Guapiles. ¿Me conoce? Sí. Bueno. Gracias por venir, llegar hasta aquí ante la palabra de Dios y presencia de Dios. Sí. Hoy vamos a compartir y aprender, ¿verdad? La voluntad de Dios por medio de este sermón. Ya, primero vamos a orar juntos. Oremos juntos. Padre Dios, que está en los cielos, santificado sea tu nombre y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón, primeramente por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. De verdad estábamos muertos y perdidos totalmente, sin salvación, sin la esperanza verdadera, cayendo al infierno por el pecado. Pero por tu gran gracia, por tu gran amor, nos alcanzó el perfecto amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tu gran misericordia ya lo escuchamos y entendemos y guardamos en nuestro corazón. Ahora estamos permaneciendo siempre en el Señor por medio de este Evangelio verdadero de la gracia de Dios. Y permanecemos en el Señor también por medio de la iglesia, que es cuerpo del Señor. Así Dios nos ha puesto en la iglesia después de la salvación para que podamos permanecer en el Señor por medio de la iglesia, que es cuerpo del Señor. Así somos miembro del cuerpo del Señor, así somos miembro de la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, también por permitirnos esta iglesia. Aquí estamos como miembro, como parte del cuerpo del Señor. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos con corazón humilde y obediente y constante en la voluntad de Dios, para que puedan seguir aprendiendo según tu voluntad y creciendo en la fe y en las obras del Señor. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en medio de nuestra iglesia, en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestro hogar. Señor, aquí queremos compartir tu enseñanza para que podamos aprender tu corazón y tu voluntad. Señor, guía esta reunión. No somos nada sin palabra, no somos nada sin comunión con Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. San Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Hoy vamos a aprender sobre la oración. Padre nuestro. San Mateo 6, verso 9 al 13 dice:
Vosotros, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sí, vamos a aprender hoy sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Verdad? La oración, primero, una conversación con Dios. ¿Sí? La comunión con Dios. Nosotros, ¿verdad? Estábamos muertos, perdidos totalmente, sin salvación, sin comunión con Dios. Estábamos muertos. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí? Por el pecado. El que tiene pecado ya está muerto en su espíritu, en su alma también, pero Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino al mundo para salvarnos, para permitirnos la vida eterna. O sea, el que tiene esta vida eterna ya es salvo. Tiene la vida, ¿verdad? Una vida nueva. No pudimos, ¿verdad?, llamar al Señor, no pudimos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, pero ya ahora no, somos salvos, justos, santos y renacidos en el Señor por medio del Evangelio. Así Dios nos hizo, ¿verdad?, como hijo de Dios, como salvo y justo por su justicia. Así Dios nos salvó del mundo. O sea, Dios nos salvó del pecado y de la condenación del infierno y nos hizo su hijo, ¿verdad? Así Dios nos salvó del mundo. ¿A dónde? A la iglesia. A la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por eso, si nosotros vivimos en ese mundo, ¿sí?, sufriendo y trabajando duro, peleando, ¿verdad?, contra el pecado y contra el mundo cada día, contra nuestro deseo de la carne y del mundo, pero un salvo no es del mundo, sino de Dios, ¿sí?, de Dios. Así, un salvo puede orar a Dios, un salvo. Así Dios nos llamó del mundo, ¿verdad? ¿A dónde? A la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, verso 8 dice, ¿verdad? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuimos, ¿verdad?, ellos, los salvos, corintios. Fueron también ellos, ¿verdad?, salvos. Fueron llamados del mundo, ¿a dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Se llama la iglesia. Se llama la iglesia. Así nosotros fuimos llamados del mundo. ¿A dónde? A la iglesia, que es el cuerpo del Señor, que es rebaño, ¿verdad?, santo. Por eso, después de la salvación hay la vida cristiana, una vida nueva, como una criatura nueva, ¿sí?, como un hombre nuevo. Esto es una vida nueva. Recibiendo la vida del Señor, se llama la vida eterna también. Por eso, la vida cristiana después de la salvación, ¿qué es? ¿Sí? Caminar con Dios, vivir con Dios en ese mundo,
Un día el Señor vendrá, ¿verdad?, en el aire para arrebatar a la iglesia, ¿sí? Entonces, caminando en este mundo un poco de tiempo, trabajando con el Señor un poco de tiempo sobre esta tierra, un día estaremos en el reino de Dios, con el Señor para siempre. Esto es la vida de los salvos. Por eso, aquí, viviendo un poco de tiempo en este mundo, sí, vamos a caminar con Dios siempre. Vamos a hablar con Dios, vamos a consultar, ¿verdad?, a Dios, con Dios, siempre. ¿Cómo se llama esto? Oración. La oración. Así, la oración es comunión con Dios y conversación con Dios. No solamente hablar, ¿verdad?, nosotros a Dios por un lado, ¿verdad?, sin interés de escuchar algo de Dios. La oración es conversación, hablando, ¿verdad?, nosotros a Dios. Dios nos habla y nos enseña, ¿verdad?, nos hace entender algo. Esto es la oración. Si Dios nos habla por medio de la palabra, sí, directamente, ¿verdad?, así. Pero también Dios nos habla en medio de la oración. Por eso la oración es comunión con Dios, ¿sí?, y conversación con Dios. Estamos, ¿verdad?, conversando así. Porque Dios, como hizo un pueblo, se llama Israel, ¿verdad?, se llama pueblo santo, pueblo escogido, pueblo distinguido de los gentiles. Porque Dios lo hizo así, aparte de muchos. La Biblia dice, para tener la comunión con ellos, para habitar en medio de ellos. Ya vamos a buscar Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, verso 45. Si Dios eligió, ¿verdad?, este pueblo por medio de Abraham. Dios hizo un pueblo santo, justo. Se llama pueblo santo y justo. Es una sombra de la iglesia, sombra de los salvos. Así, por medio de este pueblo, Dios nos habla, ¿verdad?, como trata, ¿verdad?, Dios la iglesia, como guía Dios la iglesia a cada uno de nosotros. Éxodo 29, verso 45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Porque Dios salvó este pueblo de la tierra de Egipto. Era, ¿verdad?, esclavos durante como 400 años, mucho tiempo. Ellos vivieron ahí en la tierra de Egipto como esclavitud, como esclavo, ¿verdad?, duro. Y clamaba hacia Dios, ¿verdad?, Dios, sálvanos. Entonces Dios envió a Moisés a la tierra de Egipto para salvarles, para quitar, ¿verdad?, de allí. Entonces, ¿por qué Dios los quitó de la tierra de Egipto? Aquí dice, habitaré entre los hijos de Israel. ¿Por qué Dios nos salvó? Pagando, ¿verdad?, un como precio muy alto. Pagando, ¿verdad?, un precio muy alto de la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la sangre de Dios. Así Dios, para salvarnos, pagó un precio muy alto. Algunos dicen, ¿verdad?, escuchando el seminario sobre el Evangelio, cómo Dios nos salvó. Ah, sí, ya está, listo. Qué fácil. Y creer, escuchar y creer. Pero mire,
Para Dios no era fácil. Entre nosotros, ¿quién puede entregar a su hijo unigénito hasta la muerte para que como serán salvos otras personas? Qué duro, ¿verdad? Esto. Pero Dios ya entregó su hijo unigénito hasta la muerte, hasta la cruz, para salvarnos. Es gran amor y gran sacrificio. Así Dios nos salvó del pecado y del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí dice, habitaré entre los hijos de Israel, o sea, entre nosotros. Dios quiere permanecer, habitar en medio de nosotros. Un salvo ya tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Jesucristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así Dios nos permitió su Espíritu, se llama el Espíritu Santo. Así Dios, nuestro Señor Jesucristo, habita entre nosotros. ¿Verdad? Entonces, si Dios, el Señor Jesucristo, está con nosotros, entonces, ¿qué comunión tiene? ¿Verdad? Sí, debemos hablar con el Señor. Es oración. Debemos compartir, ¿verdad? Mucha cosa con el Señor. ¿Por qué? Mi dueño, mi Salvador. Así Dios está preparando la iglesia, ¿verdad? Así nosotros somos como hijos de Dios. Dios es Padre nuestro. Por eso, Padre nuestro, ¿verdad? Una oración, Padre nuestro, nos enseña. ¿Quién puede orar a Dios? Los hijos. ¿Quiénes son? Sí, los salvos. Los que han recibido el Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden recibir, verdad, el Espíritu de Dios? Sí, por el Evangelio de la gracia de Dios. Por el Evangelio de la gracia de Dios. Por ejemplo, como conociendo mucho la Biblia, como los judíos, fariseos. Fariseos era como un maestro de la Biblia, enseñaba a su pueblo como líder de la iglesia, enseñaba a su pueblo, ¿verdad? Fariseos. Él trataba de guardar toda la ley. Gracias a Dios, dice, ¿verdad? Oraba así, porque no soy como otros hombres malos, injustos, adúlteros, ¿verdad? No como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, este fariseo, sí, estaba cumpliendo muy bien, enseñando, ¿verdad?, a su pueblo. Pero los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ¿verdad?, ancianos, ya juntamente crucificaron al Señor Jesucristo. Qué raro. Llamando Señor, Señor, ¿verdad?, buscando como la voluntad de Dios, ellos crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Son perdidos, equivocados. No todo el que dice, ¿verdad?, clama al Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Es así. Por eso hay que recibir la salvación, recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Así nosotros somos hijos de Dios, somos esposa de Cordero. ¿Sí? Así nosotros estamos esperando la venida del Señor. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, aquí en mi vida. Sí, esto es la oración de los salvos. Los que no tienen la certeza de ir al cielo, no pueden orar así. Hay que recibir el Espíritu Santo. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, hablando con Dios íntimamente, muy íntimamente. Esto es la oración
Dios nos habla, ¿verdad? No como en el aire, así. No hace falta como querer, ¿verdad?, escuchar una voz del aire, ¿no? No estoy hablando como una señal, un milagro para escuchar la voz de Dios. No, aquí en la Biblia estamos escuchando, en la oración también podemos entender algo, personalmente. Así Dios nos habla como Padre Dios, así nuestro Señor Jesucristo nos habla como esposo, ¿verdad? Por eso la oración es conversación con Dios y comunión con Dios. Entonces, ¿cómo estamos compartiendo esta comunión con Dios? La oración, ¿verdad?, es gran privilegio, ¿sí? Gran requisito de los salvos, un poder, un derecho. Un salvo, sí, ya tiene, ¿verdad?, este gran privilegio. Vamos a aprovechar, hermanos, entendiendo bien la voluntad de Dios. Pero mire, un salvo nunca como consulta con Dios, nunca pregunta a Dios, vive como quiere, como suena, es hijo de Dios. Mire, la oración no es pedir su voluntad, Señor, dame esto, yo quiero esto. Mire, la oración no es pedir su deseo, sino la voluntad de Dios. Hay que pedir la voluntad de su Padre Dios. Hágase tu voluntad, dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, ¿sí? En el cielo es el reino del Señor. Él gobierna, ¿verdad? Señorea ahí, su reino. Aquí también. ¿Cómo? Según su voluntad. Por eso la oración no es pedir nuestra voluntad, ni nuestro deseo, hermanos. Entonces, el que no entiende bien la voluntad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su hogar, entonces, ¿qué está pidiendo, verdad, al Señor? Aquí dice, vamos a ver poco a poco, ¿verdad?, sobre Padre Nuestro hoy, pensando, reflexionando sobre nuestra oración. Aquí dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Esto es una alabanza. Así solamente los salvos, ¿verdad?, los hijos de Dios, puede orar a Dios. ¿Quién puede llamar a Dios como Padre, como Abba Padre? Los hijos. Pero el que no se siente así como hijos, no va a llamar así como Padre, nuestro Padre. Le falta algo, ¿verdad? Hay que tener una certeza. ¿Cuánto por ciento? 100%. Se llama la certeza y la convicción. Se llama la seguridad, se llama la confianza, ¿verdad? Con mucha confianza. ¿Cuánto por ciento? Más o menos. No, 100%. Pide, ¿verdad? Con fe, dice. Pida con fe, no dudando nada, dice. Eso es la oración de los salvos. Con confianza, confiadamente. Muchos, por ejemplo, si por medio de oración también podemos ver qué fe tiene, por medio de oración. Algunos en la oración, como quiere, ¿verdad? Quiere ir al cielo en la oración. Parece que no tiene certeza de ir al cielo, por eso está pidiendo perdón cada vez. Así muchos no tienen esta certeza y pide, ¿verdad?, perdón y pide algo para ir al cielo, para cumplir la salvación en la oración, por la oración. No. Mire, la oración es comunión con Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios pueden tener esta comunión.
Pero muchos que no han sido salvos están pidiendo algo, sí, orando mucho, fervientemente. Pero ¿qué está pidiendo? Su deseo, su voluntad, para satisfacer su deseo. Es malo, ¿verdad? No es bueno. Busca sus propios anhelos sin importar la voluntad de Dios. Así podemos ver. Entonces, ¿cómo estoy orando? Vamos a reflexionar, examinarlos. Mire, leer la Biblia es como, ¿sí? Qué dulce, ¿verdad? Leer la Biblia, entendiendo bien, es dulce. Y oración, no es fácil. Primero hay que entender bien sobre la voluntad de Dios y también tiene que tener mucha confianza de Dios y pedir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. No es fácil. Yo puedo como leer la Biblia, ¿verdad?, con mucho tiempo, 1 hora, 2 horas. Pero orar 1 hora, 30 minutos, no es fácil, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a practicar. Mire, esta oración es buena obra para Dios, buen sacrificio para Dios, una ofrenda muy buena a Dios. La oración, ¿verdad?, de justo puede mucho. La oración de los justos tiene mucho poder. Así Dios quiere como trabajar por medio de la oración de los salvos. Por eso aquí, Padre nuestro, así comienza esta oración alabando al Señor. ¿Sí o no? La oración es alabar al Señor. Esto es la oración. Glorificar al Señor, dar agradecimiento, ¿verdad?, al Señor. Por eso, salmos. Los salmos son las oraciones. Los salmos son testimonio de los salvos. Sí, sale mucha alabanza. Sí, mucha gracia, ¿verdad?, a Dios. Por eso, nuestra alabanza podría ser como la oración de espíritu. Y este Padre nuestro también termina alabando al Señor. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, está alabando. Así termina. Jesucristo nos enseñó esta oración. Entonces, a nuestra oración, sí, debemos ser así, copiando, ¿verdad?, esta oración. No solamente repetir como una oración de algunos otros ajenos, como hechiceros, muchos, ¿verdad? Ora a su Dios, ajenos, repitiendo. ¿Qué pide? Sí, bendición. Bendición de la tierra, bendición del cuerpo, ¿sí? Las oraciones de hechiceros. Pero la oración de los salvos, primero llamando, ¿verdad?, como su Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Por qué dice así? Porque si hay muchos dioses falsos, ajenos, por eso nosotros llamamos a nuestro Padre Dios, Creador, ¿verdad?, Señor de todo el mundo y Salvador y Juez también. En nuestra oración primero vamos a tratar de alabar al Señor, ¿verdad?, buscando la gracia que hemos recibido. Aunque estamos pasando un tiempo difícil, primero hay que recordar lo que hemos recibido, lo que tenemos, ¿verdad? Sí, dando las gracias, gloria y alabanza al Señor. Esto es la oración. Y así termina esta oración, Padre nuestro, alabando al Señor.
Y dice, verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Miren, ¿qué quiere decir venga tu reino? Nuestro Señor Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo anunciaba el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué anunció? Sobre el reino de Dios. Se llama el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una buena buena noticia. ¿De qué? Del reino de Dios. Así Jesucristo vino al mundo anunciando, predicando, ¿verdad? Evangelizando sobre este reino de Dios. Así Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. ¿Me explico? ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo. Entonces el que ha recibido el Señor Jesucristo por medio de la palabra, habiendo oído, habiendo creído en Él, ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así, ¿verdad? El que ha recibido el Espíritu Santo también recibe el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Así, el que ha recibido la salvación, ¿verdad? Está con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Venga tu reino. ¿Sí? Hablando sobre la venida del Señor. El Señor vino hace 2000 años en la tierra para salvarnos. Ya el Señor vendrá, ¿verdad? En segunda venida. ¿Sí? Entonces, los salvos tienen que orar así sobre la venida del Señor. Señor, venga. ¿Sí o no? Sí, es importante. Vamos a orar así. Señor, venga. Aunque no estoy bien, aunque no estoy como bien preparado, pero orando así, ¿verdad? Pidiendo al Señor, venga tu reino. Señor, venga rápido. Voy a tratar de listarme, ¿verdad? Prepararme. Algo así puede mejorar, pensando la venida del Señor. Entonces vamos a orar a Dios así. Señor, venga. Mire, si Señor vendrá, ¿verdad? Según su tiempo, no depende de nuestra oración. Señor tiene su tiempo. Padre Dios sabe su tiempo. Según su tiempo vendrá. Pero ¿por qué debemos orar así? Sí, esto es como la voluntad de Dios. Así Dios nos pide. Vamos a preparar así, ¿verdad? Nosotros preparando la venida del Señor. El Señor está cerca, a la puerta, dice. ¿Sí? Entonces, en medio de nuestra oración, vamos a orar a Dios así, juntos. Libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, como, sí, era gran profeta. Él profetizó muchas cosas del fin del mundo. Aunque ha visto muchas cosas, pero algunas cosas, ¿verdad? No ha entendido. Y también, capítulo 9, sale sobre 70 años. Ya fueron llevados a la tierra de Babilonia, su pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí Daniel capítulo 9 habla sobre el libro de Jeremías. Viendo el libro de Jeremías, o sea, Biblia, ¿verdad? Viéndolo, ya él entendió que así terminaría este cautiverio en 70 años. Ya entendió. Y ya empezó a orar a Dios con todo su corazón, porque él sabía, ¿verdad? Ya se quedó un poco de tiempo, ya casi termina 70 años. Se quedó algunos años nada más, ya envejeció. Daniel, él no podía regresar, ¿verdad?, a su tierra de Israel, pero él ya entendiéndolo, la voluntad de Dios y plan de Dios, ya comenzó a orar fervientemente. Buscando, ¿verdad? Buscando en la oración.
y ruego y en ayuno, dice. Así Dios nos hace entender la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos orar según la voluntad de Dios. Es buena obra, buen sacrificio. Para Dios no ocupa nuestra ayuda, ¿no? Dios es todopoderoso. Sí, puede hacer solo. Pero si Dios nos pide, ¿verdad? Esta oración, esta obra, para recompensarnos. Así, el que está más cerca a Dios entendería, ¿verdad? Mucha cosa de Dios, puede orar así según la voluntad de Dios. Sí, venga tu reino. Señor vendrá en segunda venida, es cierto. ¿Cuándo? No sé, pero estamos cerca. Vamos a orar, ¿verdad? Así, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad. O sea, preguntando esta voluntad de Dios en medio de mi persona, en mi hogar, en mi matrimonio. ¿Qué es la voluntad de Dios? Están orando, ¿verdad? Por los hijos. ¿Qué es la voluntad de Dios para sus hijos? Primero ser salvo. Esto es la voluntad de Dios. Sé que sí, los padres, ¿verdad? Ora mucho por los hijos para que tengan buena salud, ¿verdad? Para que como Dios los cuide, los guíe. Pero está orando por la salvación. Han sido salvos sus hijos, sus padres, en su matrimonio. ¿Qué es la voluntad de Dios, verdad? Dios, que quiere todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad de Dios? La Biblia dice, San Juan 6:40, habla sobre la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo dijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esto es una voluntad principal. Pero el que no tiene esta vida eterna, ¿cómo puede orar? O sea, el que no ha recibido la salvación ni el Espíritu Santo, ¿cómo puede entender la voluntad de Dios? No puede. ¿Cómo puede orar, verdad? Según la voluntad de Dios. Es imposible. Por eso solamente los salvos pueden entender la voluntad de Dios y orar según la voluntad de Dios. Por eso, primero vamos a preocuparnos por la salvación de la familia. Es normal, pero pidiendo, ¿verdad? Una bendición. Nada más, Señor, permítele a mi hijo un trabajo, buen trabajo, que tiene buen salario. Él está sufriendo sin trabajo. Sí es necesario, pero la salvación es primero. Vamos a pedir la salvación, ¿verdad?, de la familia. Eso es la voluntad de Dios. Así, el que ha recibido la salvación, ¿verdad?, se hace cumplido, se cumpla en su corazón el reino de Dios. Primero entra, ¿verdad? Viene la palabra de la vida, viene la palabra del Evangelio, viene la salvación, ¿verdad? Viene el Evangelio de la salvación y viene también el Espíritu Santo con esta palabra. Entonces el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo no trabaja sin palabra, ¿no? Hay que escuchar. Sí, tiene buena emoción, ¿verdad? Qué bonito. Pero sin palabra no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene así por la palabra. No cualquier palabra, sino también hay la palabra de su salvación. Se llama el Evangelio.
muy famoso, ¿verdad? Muy común esta palabra, pero muchos no saben qué es el Evangelio. ¿Sí? El que tiene ese Evangelio, sí, también viene el Espíritu Santo. Por eso, nuestra salvación, ¿verdad? No solamente la palabra por la palabra, sino por el poder en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. La plena certidumbre sería una confianza, ¿verdad? Una certeza grande. Una certeza plena, grande. Así viene certeza y también viene paz y gozo. Paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Entonces el que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo puede tener paz y gozo de Dios? Mire, si hay un paz, una alegría del mundo, por la comida, ¿sí? Por la familia, por pareja, así hay un gozo, ¿verdad? Un paz de su pareja, pero no es como de Dios, ¿verdad? Es del mundo. Hay que recibir esta paz y gozo y la justicia de Dios, que es el reino de Dios. Se llama el reino de Dios. Por eso nosotros primero vamos a entender, ¿verdad? Esta salvación, este evangelio verdadero, y también preocupándonos por la salvación de los demás, por los que no tienen, por los que están confundidos. Tiene que ser, ¿verdad?, cumplido en su corazón este reino de Dios. Venga tu reino, ¿en dónde? En mi corazón primero, en mi vida primero. ¿Cómo se llama esto? Salvación. Jesucristo. ¿Cómo viene, verdad? Escuchando, entendiendo la palabra de Dios. Sí, esto es una voluntad principal de Dios. Sí, y después de la salvación, los salvos tienen que permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Esto es también una voluntad principal del Señor. Jesucristo dijo, vosotros estáis limpios, San Juan 15:3, ¿verdad? Vosotros estáis limpios por la palabra, dice. Hacer limpio es salvación, aunque tenemos mucho pecado, pero Dios, sí, nos limpia, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento? 100%. Ahí tiene que ser santo y justo. Ser santo, ser justo, ¿verdad? Como Dios. ¿Quién puede ser santo así como Dios? Nosotros no podemos, pero Dios sí. ¿Cómo nos hace? 100%. Por la palabra. O sea, por el Evangelio. Por eso, escuchar ese Evangelio verdadero y recibir la salvación por medio del Evangelio es importante. Es una voluntad principal. Por eso, vamos a orar, ¿verdad? Por los hijos, por los padres, por la familia, para que escuchen y entiendan y sean salvos, recibiendo el Espíritu Santo. Y después de esto, si el Señor dice, ya vosotros estáis limpios, qué dicha, qué bueno entender esto. Y siguiente dice, ¿verdad? Por la palabra que os he hablado. Verso 4 dice, permanece en mí. ¿Cómo dice? Permanece en mí. Después de la salvación, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en el Señor. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Sí, por medio de la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? No es casa, ni edificio. Los salvos son la iglesia. Sí, los salvos son la iglesia.
Entonces un salvo tiene que permanecer siempre en medio de los salvos. Esto es la voluntad principal de Dios. Mire, cuántas personas, ¿verdad?, han llegado a escuchar este seminario, pero no están muchos con nosotros, se fueron. No tiene como importancia, no tiene como necesidad de la iglesia, parece. ¿Se fueron? ¿Cómo puede vivir como hijo de Dios? Imposible. ¿Cómo puede orar a Dios confiadamente, ¿verdad?, acercándose, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia de Dios? Imposible. No está digno, no está preparado para orar. Por eso Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así Dios está llamando al mundo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué carga? Primero, la carga del pecado, ¿verdad? Así Dios nos quita esta carga y nos libra. Por eso Juan 8, ¿verdad? San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De esta carga del pecado. Primero nos libra así del pecado, y también Dios nos libra del mundo. Hay que salir del mundo y permaneciendo aquí en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Esto es la salvación de la vida cristiana. Entonces, un salvo, ¿cómo puede mantener, sostener, ¿verdad?, y aguantar, llevando bien esta cruz del Señor? Dice, ¿verdad?, lleva mi yugo y aprende de mí. Por eso, si ha entendido, si está libre, ¿verdad?, si ha sido salvo, tiene que seguir aprendiendo del Señor, ¿verdad?, del Señor, llevando la cruz del Señor, llevando también nuestra cruz, obediente, ¿verdad?, sí, y constante, y diligente, siempre, siempre. ¿Cómo? Aquí permaneciendo en la iglesia, trabajando como miembro de la iglesia, amándonos, ¿verdad?, unos a otros, ayudándonos unos a otros, orando, ¿verdad?, unos por los otros. Esto es una familia nueva, espiritual. Entonces el que no tiene esta familia vivirá, ¿verdad?, como huérfano. Va a vivir como mendigo, mendigando en el mundo. Qué pobrecito. Pero un salvo no puede vivir así. Por eso, así permanecer en el Señor, aprender del Señor siempre es muy importante. Así la iglesia es cuerpo del Señor. Así la iglesia es el rebaño santo, ¿verdad? Así el rebaño tiene su redil, ¿verdad? Redil, cerca. No tiene que pasar sobre esta cerca, tiene que mantener ahí dentro de la cerca, dentro de rediles. Siendo un rebaño junto, ¿verdad? Uno, haciendo uno. Así puede tener mucha confianza, así puede orar a Dios confiadamente, así puede acercarse a Dios, al trono de la gracia de Dios, pidiendo misericordia y la gracia, recibiendo la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Si no, no puede. Se pierde la confianza, se pierde paz y gozo. Es así. Por eso, nuestra época, ¿verdad?, nuestra era se llama era de la gracia. Se llama era de la iglesia. ¿Me explico? Si Dios estaba trabajando en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los Antiguos Testamentos, por medio de los profetas, como un hombre santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo,
Dios hablaba por medio de ellos a su pueblo, hablando, ¿verdad? Profecía a su pueblo, pero ya ahora no. No vamos a buscar una profeta. Mentira. Algunos dicen, ¿verdad? Yo soy apóstol, yo soy como profeta. Mentira. ¿Qué quiere decir esta profeta y como apóstol? Yo estoy escuchando directamente de Dios. Dios me habla. Ya, entonces, lo que puede escribir será la Biblia. Puede ser la Biblia. ¿No es así? Hoy en día Dios está trabajando por la iglesia, Hay que permanecer allí con corazón humilde y manso, aprendiendo el corazón del Señor, ¿verdad? Por eso aquí nosotros, como humildes, ¿sí? Son sabios, son obedientes, como ovejas, ¿sí? Así puede tener mucha confianza con Dios, puede orar a Dios, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Vamos a buscar San Mateo, volvemos a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Capítulo 6, verso 5. San Mateo capítulo 6, verso 5 y 6 dice: Cuando ores, no seas como las hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vestido de los hombres, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, aquí nos enseña una oración en secreto. No hace falta como gritar, ¿verdad? Así en la calle. Aquí tampoco. Sí, es mejor, ¿verdad? Buscando un lugar secreto. Se llama comunión con Dios, muy personal, muy íntima con Dios. Es como una conversación con Dios. Porque como grita, ¿verdad? Dios me escucha. Dios sordo. No, Dios escucha muy bien. No hace falta gritar. A veces, como quiere gritar, si puede gritar, pero mejor, ¿verdad? Buscar un aposento. ¿Qué quiere decir el aposento? Como un cuarto pequeño. Cerrada la puerta. Algunos, ¿verdad?, quieren orar así. Muchos. Para que me vean. Podría pensar así, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña una oración muy personal. Se llama comunión con Dios. Personal. Entre mucha comunión de la familia. Comunión de matrimonio, ¿verdad? Es más secreto. Sí, así nuestra comunión con Dios es como comunión de matrimonio, muy personal. Nadie puede interrumpir, nadie puede intervenir en esta comunión. ¿Quién puede tener una comunión con su pareja para que me vea? ¿No?
Entonces, ¿sí? Dice, ¿verdad? Buscando un aposento. Podemos llamar este aposento también un aposento de corazón, del corazón. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es mejor. Por eso, Padre nuestro también nos enseña, ¿verdad? Es esta comunión con Dios muy íntima y secreta. Sí, cada iglesia tiene un costumbre, un costumbre, ¿sí? Pero vamos a buscar también de buena manera también, una manera mejor también, aprendiendo sobre la voluntad de Dios. Verso 31, capítulo 6, verso 31 al 33, dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Leamos 33 juntos, vamos. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos explica, ¿verdad? También sobre nuestra oración. ¿De qué vamos a pedir? De comida, ¿no? Dios lo sabe. De bebida, de vestidura. No estamos pidiendo esto, ¿verdad? No vamos a pedir una cosa del mundo tampoco. Dios lo sabe. Por lo que tiene, si puede agradecer mucho a Dios. Por lo que tiene, ¿verdad? Ya puede glorificar mucho a Dios. Con agradecimiento, ¿verdad? Vamos a orar a Dios siempre. Pero buscando como lo que no tiene, buscando, ¿verdad? Una cosa que no tiene. Se pierde su paz. ¿Por qué? Porque yo no tengo. Qué triste. Voy a esforzarme para buscarlo, para hallarlo. Hay que trabajar más, ¿verdad? Perdiendo. La comunión con Dios no es digno tampoco. Por eso aquí nos enseña, ¿verdad? Un corazón también agradable siempre con Dios. Por lo que tenemos. Si Dios nos da mucho más, sí, podemos estar contentos también, ¿verdad? Pero primero vamos a aprender esto. Sí, Dios me da todas las cosas. Entonces, por lo que tenemos, podemos estar contentos, satisfechos, buscando, aquí dice, ¿verdad? Primeramente al reino de Dios, su justicia. Esto es nuestra oración. Sí, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir los gentiles? Los que no han sido salvos. Los que no son hijos de Dios. Aquí la Biblia dice como gentiles. Entonces nosotros, ¿quiénes somos? Sí, somos escogidos como, sí, pueblo de Israel. Llamado, ¿verdad? Así, santo, un pueblo santo, justo y escogido, distinguido. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. Somos miembros de la iglesia. No hace falta como pedir a Dios, ¿verdad? Estas cosas del mundo. Tranquilo, por lo que tenemos. Si no, vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a buscar la justicia de Dios y su reino. Esto es la voluntad de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Aquí habla una oración de Agur. Proverbios capítulo 30. Verso 7. Solamente aquí sale
una palabra, ¿verdad?, de Agur, ¿sí? Parece que Dios también lo utilizó como profeta, pero solamente su oración, solamente aquí, nada más. Por eso no sabemos quién es, pero sí nos enseña, ¿verdad? Dice Proverbios 30, verso 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, blasfeme el nombre de mi Padre. Entonces aquí está pidiendo, ¿verdad? Aparta de mí vanidad, las cosas de vanidad y mentirosa. Así él como quiere vivir honestamente ante Dios, no como ante los hombres. Y pidiendo, ¿verdad? No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Por eso, Padre nuestro nos enseña también, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así podemos entender esta oración. Sí, solamente pan necesaria. El pan necesario. El pan nuestro de cada día, dice cada día. Dánoslo hoy. No está pidiendo por las cosas de mañana. Para orar, ¿verdad? Dineros. Para gastar como 1 año, 2 años, 20 años. Preparando, ¿verdad? Dinero y riqueza para sus hijos. Por eso los ricos es difícil para ser salvo. Ellos para ellos, ¿verdad?, no ocupa ayuda de Dios. Ellos ya pueden hacer todo lo que quieren. Entonces no busca la voluntad de Dios. Más o menos, sí busca, pero no para decir que ya los ricos van a caer al infierno, no todo, no es esto, ¿verdad? Pero el que tiene mucha riqueza es difícil. ¿Por qué? Ya está muy lleno su corazón de las cosas del mundo. Ya tiene mucho. Para ser salvo tiene que vaciar su corazón. Entonces, sí, nosotros también, ¿verdad?, vamos a estar siempre satisfechosos con el Señor, con esta vida eterna que Dios nos permitió, por esta iglesia, por los hermanos. Sí, estamos contentos, satisfechosos. Busquemos Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. O sea, Dios no deja, ¿verdad? No desampara a sus hijos, ¿no? No deja a sus hijos. Aquí está hablando a sus hijos, a los salvos. Por eso, si los salvos, primero, los salvos, ¿verdad?, tienen que vivir para la voluntad de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Por eso, tener una avaricia de dinero, de riquezas, gran daño, ¿verdad? Gran interrupción de nuestra vida. Hay que dejar esta avaricia. O sea, se llama avaricia del mundo. Hay que dejar. Llevando esta avaricia en nuestro corazón, no puede tener confianza. No puede acercarse, ¿verdad?, al trono de la gracia de Dios. Primero hay que pedir a Dios, Señor, ayúdame para que yo pueda entender tu voluntad, seguir, ¿verdad?, y vivir según tu voluntad. Lo que tengo que dejar, Señor, házmelo, dejarlo. Pidiendo la sabiduría de Dios, ¿sí? Vamos a buscar la voluntad de Dios y el reino de Dios. Vamos a recordar, ¿verdad?, esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta palabra también menciona, ¿verdad?, con maná. En el desierto descendía del cielo cada mañana, ¿verdad?, maná. Mire, esta maná, ellos sí recogían, ¿verdad?, en la mañana, muy de la mañana. Si sale el sol, se desaparece como nieve. Era blanco, esta maná era blanca. Entonces se desaparece si sale el sol. Entonces tiene que levantarse temprano y salir, ¿verdad?, y recoger su maná. Pero recogiendo mucho para mañana, no puede guardar así para mañana. Se pudre. No puede comer. Cada día tiene que pedir, tiene que buscar, ¿verdad?, el pan diario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Sí, la palabra de Dios. Maná, comida del cielo, ¿verdad? Se llama comida del cielo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios. Dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Señor, dame la palabra del Señor. Como pan de vida. Se llama pan de vida. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo vino al mundo como maná. Pan de vida eterna. El que come este pan, que es Jesucristo, ya será salvo, ¿verdad?, para siempre. Entonces nosotros, siendo salvos, no ocupamos este pan de vida. ¿Sí? Hay que pedir este pan diaria. Se llama maná, ¿verdad? Se llama la palabra de Dios. Debemos ser muy diligentes y constante en la palabra de Dios. Padre nuestro, si nos enseña, ¿verdad?, esa oración, hay que pedir a Dios por la palabra, la comida espiritual. Busquemos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 27. San Juan capítulo 6, verso 27 dice: trabajad, ya vamos a leer juntos, vamos, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si Jesucristo vino al mundo como pan de vida. Los padres, ¿verdad?, antiguos que comieron esta maná ya murieron, aquí dice. Pero el que come este pan de vida, que es Jesucristo, no morirá, vivirá para siempre. Entonces, nosotros ya comimos. ¿Qué quiere decir esto? Comer. Ya escuchamos, ¿verdad? Y recibimos esta vida del Señor. Cada día, así como salvo, ocupamos también este pan de vida. Hay que pedir a Dios. Padre nuestro,
¿sí? No se enseña esto. Entonces hay que leer la Biblia cada día. ¿Sí? Si puede escuchar el sermón de nuestra iglesia, escúchelo. Buscando pan de vida, pan diario, ¿verdad? Dánoslo hoy. Entonces cada día hay que buscar. Ya yo comí ayer, yo almorcé ayer, entonces hoy no va a almorzar. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces la comida espiritual también es así. Si no come, no puede trabajar. Entonces, mire, es así. El que no come, pero no se siente de hambre, ¿qué es esto? No come 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, no se siente nada de hambre. Tiene malo algo, ¿verdad? Tiene algo malo en su cuerpo. Es una enfermedad. Entonces, cuanto más la comida espiritual. No lea la Biblia 2 días, 3 días, 1 semana, pero no se siente nada de hambre de esta comida espiritual. ¿Es normal? No es normal. Tiene algo malo. Hay que arrepentirse. Hay que buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso, mire, oración. Por ejemplo, el que no lea la Biblia, el que no entiende, por ejemplo, la voluntad de Dios, ¿cómo va a orar? Según su manera, según su voluntad. ¿Es digno? ¿No? No es digno. Entonces, primero vamos a tratar de entender la voluntad de Dios. Ya entendemos, pero sí, comiendo, ¿verdad? Este pan de vida, meditando, escudriñando las Escrituras, podemos entender la voluntad de Dios y podemos orar, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Es así. Entonces, el que no lea la Biblia bien, entonces parece que no está orando dignamente. ¿Por qué? Porque no va a entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Va a orar según su voluntad, según su deseo. San Mateo capítulo 6, verso 12, dice, ¿verdad? Perdónalos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, la oración también es una oportunidad de arrepentimiento. Sí. Para ser salvo, sí tiene que ser arrepentido, ¿verdad? Una vez, para recibir el Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo. Entonces los salvos no se arrepientan. Sí, tiene que arrepentirse. Tiene que convertirse. Aquí en la oración, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de como arrepentirse. Es una oportunidad. Así Dios nos hace entender nuestra debilidad, nuestro error. Es así. Dios no quiere recibir una ofrenda de mano sucia. Preparando, ¿verdad?, con mano sucia un pan. Le ofrece. Puede comer viéndolo. Siendo muy sucio, ¿cómo puede comer? Muchas gracias. No, muchas gracias. Dios es así. Entonces, llevando mucha avaricia, ¿verdad?, del mundo, y llevando una suciedad del mundo, del pecado, cometiendo errores, pecados, puede orar a Dios como sacrificando. No es digno tampoco. Por eso en la oración, primero Dios nos hace entender por lo malo, ¿verdad? También. Por eso la oración es una oportunidad de arrepentimiento, pidiendo también la gracia, pidiendo la misericordia. Siempre ocupamos misericordia de Dios. ¿Sí?
Dios, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. Sabemos, Santiago 1, verso 13 dice, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿por qué aquí dice, verdad? No nos meta en tentación. Entonces Dios tienta a alguno. No para decir esto. Sino el que quiere, ¿verdad? Así, recibiendo señales de Dios. No haga esto, pero quiere, queriéndolo, Dios lo suelta como quiere. Entonces aquí, ¿cómo suena entonces esta oración? Señor, no me suelte en su mano. Aunque yo tengo un corazón duro, pero Señor, no me suelte, por favor, para caer en el mal, ¿verdad? Así podemos entender. Dios no tienta a nadie. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Por eso esta oración es como pedir ayuda de Dios, apoyo de Dios, para que no podamos ser tentados, ¿verdad? Para que no podamos ser caídos en el mal. Señor, sálvame, ¿verdad? De estas cosas malas. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16, ya vamos a leer juntos, vamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice confiadamente, aquí, ¿a quién está hablando? A los salvos, a los hijos de Dios. Mire, los muertos que no han sido salvos, ¿cómo puede acercarse a Dios? No puede. ¿Cómo puede orar a Dios? No puede, pero muchos muertos están pidiendo, Señor, Señor, ¿verdad? Dame esto. El que no tiene el Espíritu Santo no va a entender la voluntad de Dios. ¿Qué va a orar? ¿De qué? De su voluntad, de su deseo. Aquí habla, ¿verdad?, sobre la oración también. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿sí? Para hallar la gracia de Dios. Confiadamente dice, con confianza. Mire, el que anda en el mundo, vive en el mundo, ¿sí puede tener confianza? No. El que permanece en el pecado, sigue pecando. Quiere, ¿verdad?, pecar. ¿Sí puede orar dignamente? Tampoco. Hay que arrepentirse primero. Así Dios nos hace entender sobre nuestra debilidad, defecto, errores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se sienta, ¿verdad?, culpable, ¿no? Sí, sentimos, ¿verdad?, culpable cuando pequemos, pero Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento. Entendiéndolo, no quiere dejar, no quiere arreglar, entonces Dios lo suelta. Pero aquí oración, ¿verdad? No nos metes en tentación, Señor. No me suelta, Señor. Es una oración muy bonita, ¿verdad? También. Entonces siempre Dios nos pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Qué quieres que te hagas? Señor quiere hacer algo a nosotros. Quiere darnos lo bueno, ¿verdad? Lo bueno. Pero no quiere. No busca. ¿Cómo Dios puede darles? ¿No? Señor quiere como darnos algo bueno, ¿verdad? Pero nosotros pedimos otra cosa. No es digno. Por eso hay que aprender la voluntad de Dios con mucha confianza. Mire, esta confianza, sí, está en el Señor, primero en el Señor. Pedid, dice, ¿verdad? San Juan 15, verso 7. Pedid
permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15:7. Entonces hay dos condiciones, ¿verdad? Sale dos condiciones. Primero dice, si permanecéis en mí, ahí hay confianza. Y mis palabras permanecen en vosotros. Sí, pedid todo lo que queréis. Si no, no es de uno. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene confianza con Dios. Confiadamente, dice, ¿verdad? Confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, con mucha confianza. Esta confianza, ¿cuánto por ciento? Tiene que ser 100. Se llama fe, con fe. Pida con fe, no dudando nada. Es confianza, se llama confianza, hermanos. Entonces, pecando, puede tener mucha confianza con Dios. Mentira. El que no permanece aquí en la iglesia no puede tener confianza. ¿Por qué? Aquí en la iglesia, sí, Dios nos hace entender muchas cosas, su corazón y su voluntad. ¿Me explico? Mire, este mundo es como el mar. La iglesia es como la barca. ¿Verdad? ¿Quién puede andar sobre las aguas del mar? Nadie. Mire, Pedro quiso, ¿verdad?, andar sobre las aguas. Señor, yo quiero como andar sobre las aguas. Señor le dijo, ven. Entonces, descendiendo de la barca, sí andaba un poco, pero viendo el fuerte viento, ya se hundió. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir esto? En el mundo no hay confianza, en el mundo no hay paz. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Sí, en la barca. ¿Por qué? El capitán del barca, ¿quién es? Jesucristo. Ahí está, Señor. Entonces, subiendo, ¿verdad? En la barca se calmó el viento. La Biblia dice, subieron a la barca, se calmó viento. Entonces, en la iglesia, sí, la barca es la iglesia. Vamos a navegar juntos, ¿verdad? Tranquilo, con paz y gozo, con mucha confianza con Señor. Señor como capitán de la barca, Señor como pastor de las ovejas, nos guía, nos protege. Con esta confianza vamos a pedir a Dios según la voluntad del Señor, trabajando en la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, no hace falta tratar de como andar, ¿verdad?, sobre las aguas, hermanos. No hace falta probarlo. ¿Por qué quiere salir de aquí probando su vida en el mundo? Se hunde y muere. ¿Quiere probarlo? ¿No? Aquí vamos a trabajar. Mire, yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo, pero nosotros podemos, ¿sí o no? Yo no puedo predicar a él, pero nosotros podemos predicar a alguno. Yo no puedo vencer solo contra el mundo, contra el pecado, pero nosotros podemos. ¿Cómo se llama esto? La iglesia, ¿sí? La barca, ¿sí? Dios nos guía, ¿verdad? No hace falta como preocuparse por la comida, por la bebida. Vamos a buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Pedimos según la voluntad de Dios cada día. Sí, ya vamos a aprender Padre Nuestro más detalladamente, ¿verdad? Y practicamos esta oración en medio de nuestra oración. ¿Me explico? ¿Está bien? Ya, hoy hasta aquí oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre y glorificado también sea tu nombre solamente. Te damos muchas gracias, Señor, también por este tiempo, por estar juntos ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, ayúdanos para que podamos estar con mucha confianza con Señor aquí por medio de la iglesia, para que podamos orar a Dios dignamente, como hijo digno, como un miembro de la iglesia dignamente. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante según tu voluntad, cumpliendo la palabra en medio de nuestra vida y practicando bien este conocimiento en medio de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Señor, por todos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.